Bien, pues es una forma muy singular de terminar este salmo. Bueno, y ahorita les indico por qué. Finalmente estamos viendo que el salmista volvió después de reconocer a Dios como el hacedor de maravillas, como aquel que además había librado a Israel en otras ocasiones. Habíamos recordado la cuestión del Mar Rojo, cuando lo abrió, y del río Jordán. Y estamos viendo cómo ahora, a partir de este tiempo de oración, el salmista pone esta causa delante de Dios. Decíamos el anterior domingo que el salmista extendió sus cartas como lo hizo, la carta de blasfemia como lo hizo Ezequías en su momento, ¿no? Cuando Sennacherib a través del Rabsacés estuvo blasfemando a Dios, ¿no? Y entonces le dice, en pocas palabras le dijo: Dios, esto lo están haciendo y esto es una afrenta en contra tuya. Nosotros podemos pasar por alto afrentas para nosotros, situaciones para nosotros, nos podemos humillar en este sentido, y a veces Dios permite que seamos avergonzados. ¿Sabes? Cuando Dios te avergüenza en una situación, fuera de todo el enojo que puedas tener, la vergüenza, todo esto, acuérdate que siempre lo va a estar haciendo para trabajar en tu orgullo, en nuestro orgullo. Y entonces ya una vez que estés tranquilo en tu casa y saber, a ver, toda esta situación, ¿por qué me pasó? Y entonces empiezas a rascar un poco y dices, pues sí, lo que pasa es que me estaba yo yendo a otro nivel que Dios no quería que yo me fuera, ¿no? Y bueno, sin embargo, las afrentas en contra de Dios son distintas, porque aquí hay una situación dual en nuestras vidas, porque no solamente, Dios permite que tú seas afligido y que te moleste lo que digan de Dios. Porque también sería mal que tú fueras insensible, ¿no? Bueno, pues como es causa de Dios, pues allá Él, ¿no? No, te duele, ¿no? Como te duele cuando hablan mal de un hermano o hablan mal de un progenitor, en fin, o de tu esposa, te duele esa situación, y más cuando hablan mal de Dios, porque siempre que van a hablar mal de Dios van a hablar injustamente y en ignorancia, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo esto, tú tienes que tener en cuenta que finalmente la afrenta es de Dios y Él va a trabajar por esto. El primer versículo que dice: no vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Yo creo que una de las cosas que más miedo, que más temor podemos tener como creyentes, es que seamos avergonzados de nuestra esperanza. Muchas veces podemos tener esa situación, que no es otra situación más que reflejan en cierta manera nuestra incredulidad, el hecho de tener temor de que, ¿y qué tal si Dios esta vez, si yo pongo mi nombre, si yo pongo en alto su nombre, o si yo lo glorifico, qué tal si me falla? ¿Qué tal si a la mera hora, si yo espero en Él y no llega a tiempo? Esto pasa porque nos volteamos a ver a nosotros mismos, ¿no? Ahora, en la prueba, en la largura de la prueba, para esto se está ejercitando con nuestra paciencia, y muchas veces la prueba va más allá de lo que nuestra paciencia suele tener. No sé si te ha pasado en las pruebas que, sí, perfecto, veo que viene una crisis, entonces te pones a orar, haces todo lo que sabes que debes de hacer, y bien, pues ya tengo una buena actitud. Sin embargo, Dios permite que el fuego se levante un poquito más, que tengas que esperar un poquito más, que tengas que un poquito más sea más dura la presión de la que estás teniendo, que a lo mejor se levante por ahí otra prueba distinta a la que tienes y aumente la carga con respecto a ti, y entonces estallas, ¿no? Ya es lo máximo, es lo más que puedo hacer, y ¿a Dios se le fue el problema de las manos? No, sino exactamente quería llegar a un punto en donde, a tu punto de quiebre, a tu punto de rompimiento, en donde
a lo mejor si tú hubieras pasado con esa prueba con muy buena, tratando de tener muy buena actitud, tú, pues la gloria no sería para Dios, sino para ti, y a lo mejor Dios no te hubiera mostrado esa falta de paciencia, esa falta de fe, ese arraigo que puedas tener por las cosas. Y entonces, Dios precisamente por eso te lleva muchas veces a ese punto de quiebre para que te des cuenta lo que realmente tienes que arreglar. Y realmente te tengas que dar cuenta, Dios, efectivamente esta prueba fue más allá de mi paciencia, pero necesito que tú aumentes mi paciencia. O fue más allá de la fe, necesito que tú aumentes mi fe. Aquí el salmista llega a este momento donde dice: no vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. El abatido, al abatido lo dice aquí en la Reina Valera, como el oprimido lo dice en la NTV. ¿Cuáles son estos abatidos o cuáles son estos oprimidos a los que se refiere principalmente? Aquellos que sufren vituperio por el reino de Cristo. Hay muchos que sufren aflicciones por su propio pecado, por las consecuencias de lo que o no han hecho bien o han dejado de hacer bien. Hay otros que se aflijan por el pecado de otros, por la misma injusticia de la vida. Pero aquí hay un cuidado especial de Dios por aquellos que sufren aflicción por causa de su nombre. Si tú en este momento estás sufriendo aflicción por causa del nombre de Cristo, Dios te invita a reposar en Él. Efectivamente, no vuelva avergonzado el abatido o el oprimido. ¿Tú crees que va a volver avergonzado? A lo mejor tú tienes en tu mente algo, híjole, ¿qué tal si Dios me falla? Pero no. La Biblia nos refuerza y nos dice: nunca va a ser avergonzado aquel que espera en Dios. Y como habíamos hablado la semana pasada de esa llave de la promesa, tú debes también tener esta llave de la promesa. Dios nos ha afirmado de que si esperamos en Él, no vamos a ser nunca avergonzados, aunque todo mundo en un principio nos trate de ridiculizar. Dice, probablemente el oprimido sea oprimido por causa de Cristo, sea afligido por un poco de tiempo. Sin embargo, este tiempo que estando en la prueba se nos hace largo, es un tiempo muy pequeño a comparación de las riquezas eternas que Dios nos va a dar al haber soportado ese tiempo de paciencia. Me encanta cuando Jesús habla de esas bienaventuranzas, y yo creo que es un arranque de su mensaje en el libro de Mateo. En el libro de Mateo te habla de los inicios de Jesús desde su nacimiento hasta el inicio de su ministerio. Pero en ese sermón del monte nos habla de una manera muy hermosa de los mandamientos de este nuevo reino. ¿Y cómo empieza? Empieza Jesús cargándote de mandamientos en un principio, aunque habla de esos mandamientos y los habla de una manera más profunda. No, sino empieza con las bienaventuranzas, empieza con el aliento, empieza diciendo, bienaventurado, dichoso. Hay otras versiones que dice, vas a ser dichoso, vas a tener dicha. ¿Y qué dice Mateo 5 del 10 al 12? Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Vituperen es una especie de decir mal, mentiras, o una especie de ofensa, decir mal de ti, injustificado. Y os persigan y digan toda clase de mal de vosotros, contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Algo muy importante: todos estos profetas y todos esos cristianos que han después en los tiempos de la iglesia, que han sufrido ese vituperio, han hablado mal en contra de ellos. Finalmente, yo creo que Dios les ha enseñado que
la ofensa no fue contra ellos, pero sin embargo Dios les dio el privilegio de ser ofendidos por el nombre de Cristo, de ser menospreciados por el nombre de Cristo. ¿Que se puede aprender eso? Claro que se puede aprender. Vemos a los apóstoles Pedro y Juan saliendo gozosos después de haber sido azotados, porque fueron tenidos por digno de soportar el vituperio de Cristo. Unos meses antes, Pedro no quería hacer eso. Pedro negó a Jesús para no sufrir ese vituperio, pero fue impresionante lo que Dios a través de su Espíritu hizo, ¿no? Bien, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Nosotros podemos juzgar las pruebas de los demás. Cuando Dios trae una prueba fuerte a alguien más, nosotros podemos juzgarla superficialmente. ¿Cuál es nuestra tendencia? Muchas veces, no hablo generalizando, no hablo que todos o sea, yo sé que muy probablemente muchos de ustedes puedan haber aprendido esta lección, pero muchas veces se nos sale el juzgar y decir, es que esto se está pasando porque actuó mal. Ajá. Y aunque no veamos realmente una razón por la cual esta persona actuó mal, esté teniendo esta prueba, decimos, seguramente fue porque actuó mal. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que parte de la vida que Dios nos da es también pasar aflicciones. Y todos las hemos pasado y tarde o temprano las vamos a pasar. ¿Te gustaría que esto dijeran delante de ti y juzgaran el trabajo superficialmente, el trabajo que Dios está haciendo en tu vida? Pues yo creo que a ninguno de nosotros, que además de sufrir la prueba, dijeran, no, que movieran las cabezas cuando pasamos, ¿no? No, a nadie nos gustaría eso. Entonces, tú debes de confiar en esto, en Cristo, de que independientemente si la persona hizo mal, el Hijo de Dios, estoy hablando de hijos de Dios, no de incrédulos, si el Hijo de Dios haya transgredido algún mandamiento, o muchas veces decimos, es que Dios está trabajando en esto en su vida, ¿no? Y ya nos sentimos muchas veces con un permiso para juzgar. Yo creo que lo que Dios quiera mostrarnos que oremos por la persona, Dios nos lo va a mostrar. Sin embargo, exactamente ese es el remedio para no juzgar, el estar orando por la persona. A veces te lo mostrarás, a veces la persona podrá decirte, es que sabes que he dejado de hacer esto, ya no son los mismos mis tiempos devocionales con Dios que antes, ¿no? Entonces tú vas a ponerte a orar para que Dios le dé unos buenos tiempos devocionales a esta persona, ¿no? Pero realmente lo que Dios quiere es que seamos espectadores. Y si un hermano está sufriendo una aflicción, podernos a orar, poder ponernos de su parte y esperar a ver la obra completa de Dios. ¿Sabes? A veces podemos juzgar una obra mal cuando no está correcta, ¿no? Podemos juzgar, a mí me gusta mucho ese ejemplo del bordado, las que saben hacer bordado aquí, que lo hacen al revés muchas veces el bordado y que parece en un principio y se ve re feo eso, pero no es que cuando ya lo terminan y lo voltean que ven una obra maestra. Y muchas veces Dios está haciendo eso en nuestras vidas, ese bordado que no le entendemos mientras Dios lo está haciendo, pero que algún día terminará su obra y entonces veremos con mucho gozo lo que Dios hizo a través de esto y lo que hizo a través de otro cristiano, ¿no? En la prueba de Job, por ejemplo, ni su esposa, ni Job, ni sus amigos vio la realidad del trabajo de Dios en su vida. Solamente Dios cuando llegó y esclareció todo. No le respondió preguntas a Job, si tú te fijas, ¿no? ¿Qué fue la actitud de Job? Job era, Dios, si yo me porto tan bien, ¿por qué me está yendo tan mal? Es más, me justifico a mí y te condeno a ti. ¿Y cuál era la actitud de los amigos? ¿Cuál era la actitud de la esposa?
no vale la pena servir a Dios, mira, te está avergonzando el servicio, o sea, Él avergonzó tu esperanza. ¿Y cuál era la actitud de los amigos? Seguramente tienes un pecado ahí que no has reconocido. Y empezaron ahí a semblantearlo, ¿no? Pero conforme fueron pasando las rondas de interacción entre Job y sus amigos, terminaron diciendo, seguramente has hecho, es más, vives muy mal. Ajá. Y entonces, no, espérate, Dios tenía un trabajo en él en donde iba a corregir a Job, pero también iba a corregir la visión de los amigos y seguramente la visión de su esposa. Así que no juzgues antes de tiempo la obra de Dios. Él va a dar a los afligidos y menesterosos, va a darle motivo para que alaben su nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate cómo el insensato te injuria cada día. ¿Sabes? No hay mejor defensor de Dios que Dios mismo. Ajá. Y entonces, ¿para qué estamos nosotros? Nosotros somos solamente testigos de ese poder que Él tiene. Nosotros lo único que remitimos es palabra de Dios. A Jeremías le fue muy mal, pero él lo único que hacía era, es palabra de Dios. Una vez lo querían apedrear porque él habló de la destrucción del templo, y entonces dijeron, es que habló blasfemias en contra del templo. Sin embargo, hubo, gracias a Dios, unas personas sensatas que dijeron, es que no está diciendo nada mal. Si Dios ha hablado contra el templo, más bien lo que debemos de hacer es corregir nuestras vidas. ¿Qué no hace 150 años o hace 100 años habló un tal profeta en contra del templo y las autoridades, en vez de apedrearlo, corrigieron sus vidas delante de Dios, y entonces Dios perdonó ese juicio? Pero muchas veces nos gusta, pero vemos cómo bueno, no me acuerdo a qué venía esto exactamente, pero efectivamente, ya me acordé. Dios es el que se defiende y nosotros solamente somos sus testigos, los mensajeros que decimos lo que va a pasar. No es mío, sino es del que sí te va a juzgar, ¿no? Si ponemos, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. ¿Sabes? El hombre no anota todas las injurias que hace en contra de Dios, pero Dios sí. Si pudiéramos ver en los ejemplos en la palabra, podemos ver ejemplos desde Faraón. Ajá. ¿Quién es Jehová? Para que los deje de ir, ¿no? Ejemplos como Sennacherib, que acabamos de hablar, de que derroté al Dios. ¿Qué hizo el Dios de tal y tal pueblo? Y también yo voy a vencer a Jehová, ¿no? Belsasar, ¿no? Ajá. ¿Cuál fue el fin de Belsasar? Y de Herodes. No estoy hablando de Herodes el Grande, sino aquel que empezó a perseguir a los apóstoles y que fue a los pocos días fue muerto directamente por Dios y consumido por gusanos, ¿no? Qué impresionante. Nosotros no podemos recopilar todas las blasfemias que se han dicho. Seguramente si recopiláramos todas las blasfemias que se han dicho contra Dios y todas las insensateces, seguramente no alcanzarían todas las bibliotecas del mundo, ¿no? Sin embargo, Dios sí las toma en cuenta y las registra. Y es impresionante ver cómo aquel que fue avergonzador en un momento determinado terminará siendo avergonzado y terminará dando cuenta, como dice Mateo 12 del 36 al 37, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serán condenado. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que los hechos son los graves y le damos muchas veces poca importancia a las palabras, pero podemos ver cómo constantemente en la palabra de Dios, en Proverbios se hacen muchos ejemplos de esto. La boca y la lengua son muy importantes. Lo que tú dices afecta gravemente. Tú puedes matar con tu boca. Tú puedes levantar con tu boca. Así que mucho cuidado con esas palabras ociosas.
muchas palabras, mucho cuidado con escuchar esas palabras ociosas. Dios va a pedir cuentas de todas esas. ¿Y qué dijo Lucas 12, del 2 al 3? Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Desde luego aquí lo puede hablar por hechos o refiriéndose o a hechos o a palabras. Sin embargo, habla muy específicamente acerca aquí de nuestros dichos. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. ¿Sabes? Es muy importante acordarnos y reconocer que nuestra vida completa transcurre a los ojos y a los oídos de Dios. Ese es un punto muy importante. Y terminamos con el 23. Sí pude terminar. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Una vez más dice el salmista, no olvides las voces. Me puse a contar cuántas veces el salmista estaba recordándole a Dios cosas. Y más o menos 5 versículos, en 5 versículos de estos 23, habla exhortaciones como acuérdate o no olvides. ¿Sabes? Es impresionante, es muy chistoso, muy peculiar cómo termina este salmo. El alboroto de los que se levantan contra ti sube, o sea, primero no olvides y después el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Pareciera como que no terminara el salmo, como que no llegara a una conclusión. Hay salmos como el 23 que termina con una promesa que dice, no me acuerdo, se me fue ahorita el Salmo 23 que no termina, pero termina con una promesa, así como el Salmo 23, como muchos otros salmos, terminan como una promesa. Hay salmos como el 73, ¿verdad?, que termina con una afirmación del propio salmista. Este sí los tengo aquí a la mano, si los leo, que dice: he puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Es una especie de decir, yo he llegado a esta resolución, ser fiel a Dios y contar todas sus obras. Sin embargo, aquí en este salmo, la misma acusación que viene desde el principio, con esa termina y parece que no tuviese una conclusión. Sin embargo, este salmo nos lleva a repetirnos tanto de que no solamente Dios acuérdate, sino también es importante que nos acordemos que la causa es de Dios, la batalla es de Dios y la victoria será de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con este templo? Si situamos este salmo en el tiempo de que fue destruido el templo la primera vez, bueno, finalmente Dios se levantó con victoria. Y se volvió a construir el templo. El día de hoy sigue destruido el templo por el pecado de Israel, pero sabemos por la palabra que ese templo terminará construyéndose. ¿Sabes? La causa, la batalla y la victoria le pertenecen a Dios. Vive de esta manera. Así como algo muy grande y eterno, así también los pequeños detalles en tu vida. ¿Sabes? Si tú sirves al Señor, el Señor toma tu causa. Si tú sirves al Señor, la causa del Señor va a ser la tuya. Así que es muy importante que tú tengas. Y por último dice, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. El mundo como está no va a cambiar. ¿No les parece este versículo que habla de un alboroto multitudinario parecido a ciertos pasajes de la palabra? Podemos citar 3, Salmo 2 del 2 al 3, muy conocido: se levantarán reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos en contra de Jehová y su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En Mateo 27:20, también esto lo sufrió nuestro Señor Jesús. Pero los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud a que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Qué decían todos unidos? Crucifícalo. Y el mismo Pedro en la misma iglesia
tiempo después lo recordó eso, diciendo en Hechos 4, 27 al 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Dice, príncipes consultarán unidos, ¿no? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que el alboroto se levanta y se seguirá levantando. Pero acuérdate que, como dice en la mitad de este salmo, que el Dios nuestro es hacedor de maravillas y es el campeón de las batallas, y lo será de la batalla de tu vida. ¿Sí, Denis? El alboroto cuando hicieron los ídolos, los becerros de oro, y se querían regresar a Egipto. Exacto, es otro alboroto. El alboroto cuando querían apedrear a Josué y a Caleb, ¿no? Y a Moisés y a Aarón. En fin, para los alborotos somos buenos, ¿no? Sí. Sí, termina en promesa. El Salmo 23 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ajá, exactamente, en la casa de Jehová moraré por largos días. Sí, termina como que una conclusión, una promesa o una afirmación del salmista. ¿Sí, Pati? A mí me hace pensar este último versículo de este salmo: el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. No va a terminar hasta que el Señor Jesucristo, y aquí es una pregunta, en el milenio no sé si vaya a haber un poquito de alboroto, o hasta los cielos nuevos y la tierra nueva. Acuérdate que va a haber un poco de alboroto. Va a haber un poco. Pero va a ser mitigado así, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. O sea, hasta que Dios restaure, ¿no? Exacto. Mientras esté el diablo, aunque ya es un enemigo derrotado, que fue derrotado en la cruz, pero mientras esté aquí, que sea el que gobierne el mundo, el alboroto va a ser. ¿Por qué él empezó el primer alboroto? O sea, la Biblia nos habla de que 2/3 partes de las estrellas del cielo, de los ángeles, se rebelaron. Entonces podríamos decir que esa fue del primer alboroto, ¿no? ¿Sí? Algo que me encanta a propósito del templo, es que finalmente la promesa de Dios de que nosotros fuéramos templo del Espíritu Santo, indestructible, bueno, eso es lo más hermoso, porque se construye, se vuelve a tirar, pero que nosotros seamos el templo de Dios, eso me encanta. ¿Cuándo cesa el alboroto en el interior de una persona? Sí. Cuando llega el Espíritu Santo.